Hermanos y amigos, muy buenos días, bienvenidos a otro devocional. Espero que ustedes se encuentren bien. El título del mensaje de hoy es El Rey de Reyes se prepara. Continuamos hablando de la última semana de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Pero como mencionamos ayer, si ustedes se acuerdan, Cristo tenía que llegar a la ciudad de Jerusalén para ser crucificado, para humillarse delante de las autoridades, para entregarse a ellas también y obviamente para sacrificarse, ¿verdad?, en una cruz de madera por nuestra salvación. Pero Él necesitaba algo para que pudiera llegar, para acudir, digamos, a su cita divina. Él necesitaba un medio de transporte y el Señor, en su soberanía y también en su sabiduría, había escogido a un pollino, ¿verdad? Hijo de un asna. ¿Por qué? Porque anteriormente, si ustedes conocen algo de la historia de Israel, cuando un nuevo rey asumía al trono, llegaba a la ciudad de Jerusalén montado en un asno, ¿verdad? En un pollino. Entonces el pollino realmente era el símbolo de la realeza del nuevo rey, del rey entrante. Entonces Jesucristo, como Él era y todavía es rey, Él llegó montado a un pollino para declararles a los demás el hecho de que Él sí también es un rey. Y lo es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Entonces, su llegada montado a un pollino no es una cosa trivial o de poca importancia. La Biblia no contiene pequeñeces. Si este hecho no fuera importante, el Señor no lo habría mencionado en su palabra en primer lugar, ¿verdad? Ustedes saben que cada palabra del Señor, ¿verdad?, es importante para la vida de uno. Entonces, el propósito que el Señor había establecido era que su Hijo llegara para que todos observaran que Él era y todavía lo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Realmente, Jesucristo no hablaba mucho de su identidad divina mientras Él andaba proclamando su palabra y el Evangelio en las varias ciudades donde Él predicaba. A veces lo hacía, pero aquí Jesucristo se estaba preparando para hacer algo magnífico, ¿verdad?, cuando Él llegó a Jerusalén. Vamos a hablar de eso mañana. Pero Jesucristo quería revelarse a los demás como el mero rey del universo y Él quería que todos lo entendieran. Entonces no pensamos así porque vivimos en otra cultura, pero en la cultura de aquellos tiempos, cuando una persona llegara así, ¿verdad?, sobre un pollino, todos sabían lo que estaba pasando. Era un suceso, un evento de suma importancia. Cristo llegando allí, mostrándose como el rey de todo el universo. Pero hay otra cosa. Yo les dije que el Señor había dado la profecía unos 400 años antes. Y yo les voy a leer la profecía ya. No la busquen, pero se encuentra en el capítulo 9 y versículo 9 del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Dice así. Recuerden, 400 años antes, Dios habló de así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 400 años antes, el Señor, el Padre Celestial, había declarado que su Hijo iba a llegar en toda su grandeza, en toda su magnificencia, para ser ofrecido en nuestro lugar, montado a un pollino. Otra cosita, hermanos, no era un pollino escogido al azar o algo así.
El Señor no funciona así. El Señor no hace las cosas al azar. Era un pollino que el Señor había escogido desde la eternidad pasada. Y no solo eso, nuestra salvación, hermanos, dependía, mejor expresado, dependía de la presencia de este pollino. Si Jesucristo no hubiera llegado a Jerusalén para ser crucificado, nuestra salvación no habría sido posible. Y Dios utilizó, ¿verdad?, este pollino específico como medio de transporte para que Jesucristo pudiera llegar. Ustedes entienden las implicaciones, hermanos. Fíjense en eso. Es algo maravilloso, algo increíble cuando yo me fijo en eso. Entonces podemos decir que nuestra salvación dependía de la presencia de este mero pollino. Imagínense. El Señor había escogido a un animalito específico para que Cristo pudiera llegar para ser crucificado. El Señor siempre se fija en los detalles. El Señor no pasa ninguna cosa por alto. El Señor había establecido un plan específico con un pollino específico y un método específico para que nosotros pudiéramos encontrar vida eterna. Entiendo que el pollino solo constituía un medio de transporte, pero era bien importante. Mañana o pasado mañana, dependiendo, vamos a hablar más de la entrada triunfal de Jesucristo cuando Él llegó a Jerusalén sentado en el asno que el Señor había escogido desde la eternidad pasada. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias por compartir estos detalles con nosotros, Señor, en tu bendita palabra. A veces, Señor, tenemos la tendencia de pensar que algunas cosas de la Biblia son importantes y otras no, pero sabemos, Señor, si hemos pasado tiempo leyendo las Escrituras, sabemos que cada palabra, cada puntito en la Biblia es importante. Gracias, Señor, que Jesucristo en su obediencia tomó la decisión de sentarse en el pollino para que el pollino pudiera llevarlo al lugar donde Él iba a realizar su plan divino, su muerte, su sepultura y su resurrección, Señor, para efectuar nuestra salvación. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Hermanos y amigos, mi deseo es que ustedes hayan recibido una bendición de este devocional de hoy. Cuídense, sigan confiando en el Señor, andando con el Señor, comunicándose con el Señor. Y otra vez les quiero decir que el Señor lo tiene bajo control, todo. Entonces no se preocupe por lo que está pasando ahorita con la pandemia respecto al virus, porque el Señor, ¿verdad?, en su sabiduría, en su gran inteligencia, lo tiene todo bajo control. Cuídense, hermanos, aquí nos vemos mañana.